de una voz que reclame y haría un cargo participar con una renta fija a partir de que Camisea han logrado. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? Hemos visto en Arequipa cómo se han organizado los usuarios del gas de Camisea y han constituido su institución. Pero ¿qué hacemos aquí en la región? ¿Qué hacemos en el gobierno nacional? Absolutamente nada. Creo que acá debe ser, como decía acá el amigo Álvarez, en el sentido de que tenemos que constituir a partir de la fecha una fortaleza para que realmente los derechos del pueblo cusqueño, del pueblo peruano, sean respetados y sean enfocados por otras vías de desarrollo. Porque si nosotros pensamos y seguimos aceptando de que el gas de Camisea, en el caso concreto del Perú, debe de ser explotado en las mismas condiciones, indudablemente lo único que quedará será unas esperanzas frustradas. Seguramente que ahora en el evento, cuando se realice, estaremos abundando un poco más sobre las acciones que debe de realizar la red y sobre todo el rol que debe jugar el pueblo peruano y el pueblo cusqueño, asumiendo su responsabilidad y rol que le pone. La red latinoamericana de los colegas periodistas, por favor. Bien, si no hay ninguna pregunta, podemos pasar directamente a las entrevistas directas para luego dar inicio al foro internacional de defensa de nuestros recursos naturales. Pueden acercarse, por favor, para las entrevistas directas. Latinoamericana de defensa de los recursos naturales nacional de Bolivia, ¿cuáles son las perspectivas que se podría realizar acá en la ciudad de Cusco con el gas de Camisea? Bien, yo creo que lo más importante es ver el tema del gas no solo como un recurso energético en sentido abstracto, ni tampoco como el gas que puede abastecer necesidades de la población en términos de un balón o garrafa de gas, como llamamos nosotros, sino que el gas tiene una serie de derivados muy importantes como son el metano, propano, butano, una serie de compuestos, y la perspectiva es sobre todo orientarla hacia la industrialización. El tema central tiene que ver, por ejemplo, con las diversas oportunidades que el gas nos ofrece. Fíjense ustedes, todos los tableros aglomerados, todo lo que significa las fibras, las partes y piezas hoy de computadoras y vehículos, todo lo que son los trajes deportivos, los combustibles de vehículos, en el inmediato futuro van a haber 4 modalidades de combustibles. El petróleo y la gasolina va a ser sustituido por hidrógeno, por metanol, etanol y biodiesel. Entonces nosotros tenemos a través del gas de Camisea y el gas boliviano, sumando ambos esfuerzos, la posibilidad de promover el desarrollo sostenible de las regiones. Quiere decir esto que si industrializamos Bolivia y Cusco y Perú en general, y no entregamos a través de un supuesto anillo energético el gas a Chile para que se potencie y todas estas industrias se realicen en el territorio chileno, como estamos viendo acá, la planta de Cabo Negro y Punta Arenas, lo que si industrializamos Bolivia y Cusco y Perú en general, y no entregamos a través de un supuesto anillo energético el gas a Chile para que se potencie y todas estas industrias se realicen en el territorio chileno, como estamos viendo acá, la planta de Cabo Negro y Punta Arenas, en el caso de Chile, resulta que el principal productor de metanol en el mundo es Chile, producido con gas boliviano y ahora pretende con gas de Camisea. Perú tiene aproximadamente 13.9 trillones de pies cúbicos de gas. Eso abastece su demanda interna para unos 13 o 15 años aproximadamente, sin exportación. La demanda interna hoy actual es de 9 trillones de pies cúbicos. Si exportamos 4 trillones que queda de saldo, tenemos problemas de soberanía y de seguridad energética como en el caso boliviano. Chile lo que pretende es que nosotros le entreguemos todo el gas natural y se industrialice en territorio chileno. Cuando hablo de industrialización, hablo de empleo productivo, y el principal problema en nuestros pueblos es que la gente está desempleada.
y está desempleada porque no hay desarrollo industrial. Los servicios son importantes, en el caso de Cusco el turismo es muy importante, y en la región de todo el sur peruano es muy importante el comercio, pero no podemos depender de la importación y exportación de productos. Necesitamos construir una nueva visión estratégica que permita a nuestros pueblos salir del subdesarrollo y crear sobre todo la construcción estratégica de una visión basada en la industrialización y el uso del gas natural para abastecer primero los mercados internos y segundo la industrialización para exportar productos con valor agregado. También tenemos que ver las implicancias geopolíticas del llamado anillo energético. Uno de los grandes problemas es que en realidad no hay tal anillo energético, es simplemente que el gas de Camisea abastezca la demanda y el déficit de energía y de gas de Chile, y por lo tanto Perú en los próximos años se quede sin reservas de gas. Y esto, como vamos a explicar hoy en la exposición, de acuerdo a lo que son las teorías del CENIC del gas y del petróleo, podría originar en los próximos 10 a 15 años un desabastecimiento y problemas de soberanía y seguridad energética para el Perú, como también en el caso de Bolivia. Entonces creemos que el tema central está en reenfocar no solo la economía de enclave, la simple exportación de materias primas, sino empezar a pensar que nuestros pueblos, que en el pasado fueron civilizaciones portentosas, hoy tienen que recuperar esa capacidad en base a la utilización y el aprovechamiento de los recursos naturales que sirvan para los pueblos, como en el caso de ustedes, el gas para el Perú, como en Bolivia, la consigna de octubre, y antes fue el gas para los bolivianos. Sin embargo, este tema del anillo energético, ¿cómo está quedando, teniendo en cuenta que Chile tiene el triple propósito de abastecerse de gas, ya sea de Perú o de Bolivia? Bueno, el problema es que, como en la Guerra del Pacífico, cuando Mariano Melgarejo, un traidor a Bolivia, entregó el paralelo 24 al paralelo 23, y prácticamente entregó la riqueza, el salitre, que era el equivalente al gas natural hoy, Chile empezó a jugar tratando de enfrentar a Bolivia y a Perú. Destruyó la Confederación Perú-Boliviana a través de la acción de Diego Portales. Y en este momento, ¿qué es lo que hace? Trata de enfrentarnos, trata de generar fracturas en la unidad que debe persistir entre los pueblos. Y una de las acciones es que en muchos casos ofrece el territorio boliviano para un pequeño corredor a cambio de gas natural. Y en este caso el anillo energético es una mentira, es el cuento del tío. Chile nos viene haciendo cuentos del tío hace bastante tiempo. El primer cuento del tío fue el hecho de, por ejemplo, en 1950 aprovechar el petróleo boliviano por cerca de 50 o más años, y resulta que Chile hoy lo procesa el petróleo boliviano y nos vende llantas, carburantes y combustibles a todos los países. Y en el caso del gas, ¿qué es lo que pretende Chile? Fracturar la unidad territorial de los pueblos. En el caso de Bolivia, ya está planteando la creación de una nación camba en el oriente boliviano. ¿Para qué? Para quedarse con las reservas de gas natural, como vamos a explicar en la exposición. Ahora, ¿cuál es el tema? No hay tal anillo energético. Es simple y exactamente que Perú y Bolivia le abastezcan a Chile gas natural para que Chile industrialice el gas y nos vuelva a vender productos. ¿No les parece que lo lógico es hacer primero anillos internos? El Cusco, ¿cuánta gente, o la región que integra el Cusco, cuánta gente tiene gas domiciliario? Porque el GLP es carísimo. El gas licuado de petróleo, ustedes están pagando el precio más alto del mundo, $30 el millar de pie cúbico. Nosotros le vendemos a la Argentina y a Brasil aproximadamente a $0,78 el millar de pie cúbico, es equivalente a 3 garrafas, o sea, 30 centavos de dólar hemos vendido a precio solidario. ¿No les parece que podríamos hacer un esfuerzo de complementación energética y montar plantas de GLP para que se abastezca toda la región sur y venderles al precio que es el correcto? Mientras que ahora estamos regalando a Chile por vía Argentina, porque Chile, y quiero denunciar, está en una campaña militarista. Por más que hayan condenado a Augusto Pinochet recientemente, la señora Bachelet representa el interés y la aspiración sobre todo del neomilitarismo chileno, que pretende expandirse dada su debilidad estructural. Frente a esta situación, los pueblos tenemos que unirnos, como en el pasado tenemos que volver a unirnos, no para acciones ofensivas, sino para la paz, preservar la paz, la amistad y aún el propio proceso de integración sudamericana. Pero no podemos ir a la integración cuando hay tendencias militaristas, compra de armamento, carreras belicistas y aún el extremo, como les he mostrado en el libro que ustedes están viendo, y es la pretensión chilena de dividir el mapa boliviano en 2 o 3 territorios. Chile está financiando a grupos de croatas y sirios
en territorio boliviano, en el oriente boliviano, de tal manera de promover supuestamente la creación de una nación Camba. Esto fue promovido por la geopolítica de Augusto Pinochet en el Plan Alpaca en 1970, y la pretensión chilena es que si no puede controlar Bolivia, quiere destruir Bolivia. Y también el próximo paso obviamente será tratar de agredir a Perú. En ese contexto, la unidad de los pueblos es fundamental, pero con visión. Como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y lo que nos está faltando es información respecto al gas natural. Por eso valoramos la iniciativa del Colegio de Abogados del Cusco y todos los colegios profesionales, la presencia del señor teniente alcalde, porque demuestran que los pueblos, cuando se informan, como ha sido el caso del pueblo boliviano, asumen en sus manos su destino, y creemos que la forma es construir una visión estratégica donde hagamos la industria del gas natural en beneficio de nuestros En pueblos. todo caso, estamos cayendo en el juego de los chilenos en este amplio proceso de destrucción de Perú y Bolivia. Yo creo que los pueblos no, tal vez algunas fracciones de los gobiernos, pero los pueblos somos amantes de la paz, y sobre todas las cosas, en el caso de Bolivia, hemos desarrollado una acción heroica para recuperar la dignidad de, sobre todo, preservar el derecho constitucional de la propiedad estatal de los hidrocarburos. Hoy estamos yendo a la refundación de IEPFB, estamos avanzando en la perspectiva de la nacionalización de los hidrocarburos, y si el 18 de diciembre el pueblo boliviano opta por el cambio, definitivamente avanzaremos en esa perspectiva. Y la unidad de todos los pueblos latinoamericanos frenará el militarismo, frenará el afán expansionista y frenará las pretensiones de apropiarse de las reservas de gas natural de Perú y de Bolivia. ¿Qué deben hacer los países para poder hacer contra esa campaña que está realizando Chile? Bueno, el tema fundamental es información, segundo, que hoy se va a realizar. El segundo aspecto es la unidad práctica, y la tercera es ir al desarrollo de empresas binacionales, que puedan participar los municipios, que puedan participar las organizaciones sociales, pueda participar la propia población en empresas de carácter mixto. Nosotros venimos a plantear concretamente que en vez de que el capital chileno en este momento esté penetrando la economía peruana y boliviana, en vez de que el capital chileno se beneficie, debemos construir empresas regionales, unir regiones como el Cusco, Puno, con regiones fronterizas de Bolivia, para la construcción de plantas de GLP, para la construcción de plantas de urea. La agricultura cusqueña es floreciente y tiene un gran porvenir, pero ustedes están importando fertilizantes provenientes del gas metano. ¿No les parece que podríamos desarrollar una planta de urea, de la cual también hay derivados que podrían servir a la minería peruano-boliviana, y también desarrollar toda la cadena productiva que beneficia a nuestros pueblos? Industrias significan empleo, y empleo va a haber donde podamos manejar el control estratégico de la propiedad, del ejercicio pleno, pero por otro lado el desarrollar iniciativas empresariales binacionales. ¿Por qué no hacer una empresa como Petrobras o PDVSA, pero en base a un esfuerzo binacional de ambos países? Sin embargo, a diferencia de Bolivia, el Perú, el gas de camisea lamentablemente está en manos de empresas extranjeras. ¿Qué digamos al respecto? Bueno, soy respetuoso de los aspectos internos que tendrán que discutir las instancias peruanas. Sin embargo, mi opinión de carácter estrictamente técnico tiene que ver con el hecho de que constitucionalmente nuestros países siempre han definido que la propiedad es estatal, directa, inalienable e imprescriptible. Este es un principio al cual todo Latinoamérica tiene que volver. Por eso nuestro lema es Latinoamérica para los latinoamericanos. Y en ese contexto creemos que, obviamente, preservando el interés de todos los que quieran venir a invertir, lo fundamental es que ellos entiendan también el derecho de los pueblos a sobrevivir, el derecho de los pueblos a vivir con la dignidad de criaturas creadas a la imagen de Dios. Y en ese contexto es que nosotros tenemos que, sobre todo, pensar que no es viable un desarrollo de nuestros países y nuestras regiones si no es con el uso racional de los recursos naturales. En la red mundial ASPO, que analiza el cenit del gas y del petróleo, se está viendo que para el año 2015 ya no vamos a tener reservas suficientes de petróleo en el mundo, y el gas será un sustituto de carácter estratégico. Y si hoy estamos comprando el barril de petróleo a $70, posiblemente en un inmediato futuro lleguemos a 100 o 120 dólares. Esto repercute en toda la cadena productiva alimenticia, en la cadena del transporte y los servicios. Por lo tanto, el tema de preservar el derecho de lo que se llama la seguridad y la soberanía energética, incluso las Fuerzas Armadas peruanas y las Fuerzas Armadas bolivianas deberían estar terriblemente preocupadas por el hecho de, por ejemplo, en muchos de los casos la Fuerza Aérea Boliviana se está abasteciendo de metanol desde Chile, y esto genera un problema de soberanía y de seguridad energética. Digamos que la propuesta de la red latinoamericana
de acuerdo a la realidad de cada uno de los pueblos y de los países y de acuerdo a la madurez de sus pueblos, tendrá que desarrollarse diversas vías, pero creemos que el tema, el ejercicio pleno del derecho propietario, finalmente pues Dios nos ha dado tremenda bendición y finalmente por derecho consuetudinario no solo el gas, los minerales y todos los recursos pertenecen al dominio de los pueblos. ¿Debe ser administrado por los gobiernos? Yo creo que sí. El mundo, vea usted el caso de Francia, para no ponerle el ejemplo de Bolivia. Francia en este momento ha pasado por una eclosión social porque los pueblos europeos incluso están seriamente afectados por problemas de empleo. Pongo ese ejemplo para ver que no es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno mundial en el cual los pueblos requieren respuestas concretas, soluciones estructurales, sobre todo relacionadas con la solución del hambre, el desempleo, la miseria, la pobreza. No podemos continuar con poblaciones rurales como las que están en Perú, en Bolivia, con tremenda miseria, donde apenas el 0,47% de la población se abastece con gas natural, mientras resulta que todo se exporta al exterior. Y en este contexto, en Bolivia se usa tola, yareta, bosta para cocer los alimentos en casi el 28% de los hogares bolivianos. No sé el caso peruano en detalle, pero debe ser una proporción similar. Estamos hablando de millones de personas que no pueden abastecerse de gas natural. Y en ese contexto es importante ver el gas como un recurso que fortalezca la minería, que promueva otras actividades industriales y primero sirva al derecho de los pueblos de acuerdo a nuestras constituciones. En el año 2006 tenemos un proceso intervencionario aquí en Perú. El tema de la nacionalización de los recursos, más bien como son los candidatos que tiene además dirigentes de Bolivia, el tema de la COPE y demás afines. ¿Ustedes como Morena Latinoamericana apoyarían, digamos, la candidatura del señor Ollanta Humala? No, mire, quisiera que no confundamos los términos. No conozco en detalle ni tenemos ninguna relación. Pero creemos que hay una tendencia en toda Latinoamérica, y el caso de Brasil con Lula, el caso de Chávez, el caso de Uruguay, el caso de Bolivia, donde el problema central no es un candidato o no es una expresión ideológica, es el pueblo boliviano que en octubre de 2003 planteó la tesis central de que el gas nos pertenece por derecho constitucional. Entonces, en esa perspectiva, el pueblo peruano tendrá que dotarse de la dirección y de la alternativa que sea más adecuada. Yo no quisiera opinar porque soy respetuoso de la voluntad de los pueblos en términos políticos, pero no existe ninguna relación y por el contrario somos redes científicas, son rectores de las universidades, colegios profesionales, tenemos gente, doctores en petroquímica, y es una red latinoamericana conformada por trabajadores que no tiene una incidencia política. En ese contexto el pueblo peruano tendrá que definir qué es lo que más le conviene, pero creo que lo fundamental es ver que primero tiene que servir estos recursos estratégicamente para el desarrollo de nuestros países. Bueno, respetando los elementos que son propios del país y que los peruanos tienen que definir, nosotros creemos que hay un aspecto con orientación de carácter técnica, que el tema central es la industrialización de los hidrocarburos. No podemos regalar bajo el concepto del anillo energético, que es un falsamente llamado anillo energético, en realidad es una horca energética para Perú y Bolivia, que significa que Chile se va a abastecer en todas sus necesidades y demandas, va a producir metanol. Dice usted, la planta de Cabo Negro en Punta Arenas, y definitivamente ¿qué es lo que va a hacer Chile? Va a vaciar los campos de Camisea y va a vaciar los campos de Bolivia y van a resolver sus problemas, van a convertirse en la primera potencia del mundo en términos de producción de metanol. Vea usted, este es muy congruente. Chile produce 3 millones de toneladas de metanol y exporta a Canadá, y mientras nuestros países están recibiendo 38, 40, 50 millones de dólares en regalías, resulta que Chile está exportando con gas boliviano y ahora seguramente con gas peruano. Si le dan el gas de Camisea, estará exportando metanol a Canadá y los Estados Unidos. Por lo tanto, este es un problema geopolítico también, en el cual definitivamente una de las características más importantes es que los pueblos tengan el derecho a tener pleno empleo, promover el desarrollo, y en las áreas urbanas y rurales pueda llegar no solo el gas domiciliario, sino también las escuelas, los colegios, los centros de salud, los cuarteles tengan abastecimiento, y las ciudades dejen de usar la madera, la yareta, la tola, no sé cómo llaman ustedes acá, que son combustibles que la ciudadanía
utiliza para cocer sus alimentos, cuando en el caso peruano tiene que comprar a $30 el millar de pie cúbico. Imagínense usted, nosotros le hemos regalado a Chile por vía Argentina a 0,78 el valor equivalente a 3 garrafas, un millar de pie cúbico. En Bolivia estamos pagando $8 a $9 por millar de pie cúbico, es decir, pagamos el gas más caro como si lo trajéramos de Kuwait o de Medio Oriente. Ese es el problema cuando se privilegian los mercados externos, cuando la economía de enclave debilita las economías regionales y nacionales, y finalmente los pueblos quedamos postergados y postrados en hambre y miseria. Desde su punto de vista, ¿cuál debe ser la política de Estado que debe asumir el gobierno peruano para que esta situación no se dé bajo la reitero, soy respetuoso de la acción de los pueblos. Mi opinión de carácter estrictamente técnica tiene que ver con el hecho de que si el Perú obsequia prácticamente la reserva de gas de Camisea a Chile, lo que fortalecerá es su poder y potencial militar. Y en ese contexto, veamos un ejemplo. Bolivia le ha regalado a 0,78 centavos lo que ustedes pagan $30, o lo que en Bolivia pagamos $9 el millar de pie cúbico. Chile ha fortalecido su minería y la empresa del cobre, Codelco, ha generado $500 millones de excedente, gracias a lo cual las Fuerzas Armadas chilenas han comprado su nuevo armamento para tratar de generar una carrera armamentista en la región. Por lo tanto, lo que es coherente desde el punto de vista de la seguridad y defensa nacional, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de los intereses estratégicos de los pueblos, es preservar la soberanía y la seguridad energética. Quiere decir que si las reservas de gas y de petróleo pueden alcanzar para 13 o 15 años, no es correcto priorizar el mercado chileno cuando hay que abastecer el mercado interno, y segundo, en último caso, producir productos con alto valor agregado como los que les estoy mostrando, que todos estos son derivados del gas natural. Vamos a dar una explicación de carácter técnica, pero lo importante es porque las industrias del gas generan empleo. Aquí hay un artículo donde Braskem, por ejemplo, le vende a Perú, o sea, el principal mercado del polipropileno es Chile y Perú es el que más compra polipropileno, y este polipropileno es producido con gas boliviano. Mi planteamiento es, ¿por qué no nos asociamos en empresas regionales que participen en municipio de Cusco, actores sociales, empresarios cusqueños y puneños y de Juliaca? Integraremos con Bolivia y promovemos una gran empresa para producción de polipropilenos, para producción de urea, para fertilizantes, para explosivos, para la minería, y desarrollamos toda la cadena productiva que hoy vamos a explicar. De presentar el día de hoy el Foro Internacional sobre Defensa del Gas de Camisea. Tiene como expositores al doctor Juan Farfán Martínez, decano del Colegio de Abogados de Cusco, al doctor ingeniero Ernesto Delgado Rivera, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, a la doctora Alejandra Ribós, integrante de la Red Latinoamericana de Defensa de los Recursos Naturales y el Patrimonio Nacional, al licenciado Aníbal Aguilar Gómez, coordinador de la Red Ciudadana para el Gas, del Gas para Bolivia. En consecuencia, vamos a seguir esta secuencia para el día de hoy y esperamos concluir lo más pronto posible, y también con la posibilidad de que ustedes tengan información suficiente como para defender nuestros recursos naturales. En consecuencia, yo voy a dejar con el uso de la palabra al doctor Juan Farfán Martínez para que nos haga una introducción acerca de lo que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenida a nuestros amigos latinoamericanos que vienen de otros países, como es la presencia del doctor Aníbal Aguilar, hermano boliviano, que viene a darnos su testimonio de la lucha por la recuperación del gas y los recursos energéticos en Bolivia. La doctora Vigo, que viene desde la Argentina, que ya llegó al Cusco y en breves instantes estará con nosotros. Pero también resaltar, siguen escarbando en la basura para poder alimentarse, para poder sobrevivir. Esta grave contradicción. Y esto sucede porque lamentablemente los gobiernos actúan en contra de nuestra realidad, en contra de nuestras clases, y hacen que la riqueza que tengamos sean entregados a
a sobre todo intereses extranjeros. Hablar sobre el gas de Camisea es no solamente constatar esa vieja historia que nació desde cuando llegó esos galeones españoles y se llevaron el oro del Perú, luego se llevaron el cobre, se llevaron el salitre, se llevaron el guano, hoy se están llevando el gas. Yo saludo la presencia de los jóvenes universitarios, quienes tienen una convicción profunda de que basta a este conjunto de situaciones. Este es el famoso contrato del gas de Camisea, que hasta hace un año ha estado encerrado en 7 llaves. El Estado peruano jamás ha querido darlo a conocer. Y la razón es porque en este gas, en este contrato, se entrega nuestra riqueza y a nosotros se nos deja simplemente limosna, se nos entrega simplemente mendrugos. Esta es una riqueza que se ha elaborado a través de este contrato, el llamado contrato gas de Camisea. Pero ¿qué ha sucedido en el Perú? En el Perú ha sucedido un fenómeno político llamado la modernización del Perú. En 1992, el señor Fujimori tomó una decisión política, afectó la Constitución del Estado, la Constitución del Estado peruano de 1979, que tenía otra incidencia sobre los recursos naturales. Planteó un cambio y dijo que iba a modernizar el país. Para el señor Fujimori, modernizar el país significó la entrega de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos gasíferos. Y planteó respetar el artículo 307 de la Constitución, que señalaba que, repuesto el régimen democrático, había la urgente necesidad, primero, de reponer todos los derechos del Estado peruano y dejar sin efecto las modificaciones de orden constitucional o legal que se han dado en el país. Eso no sucedió en el año 2001 y es por eso que hoy tenemos que lamentarnos. Sumar los esfuerzos y decir que este contrato, que muchas veces plantean que está señalado en base a una estabilidad jurídica, decirles que este contrato sí puede ser revisado, sí puede ser objeto de modificación. ¿Por qué? Porque inclusive la Constitución actual de 1993, en el artículo 65, establece que los recursos naturales son de propiedad del Estado y solamente se deben dar en concesión, solamente se deben dar para que puedan ser transportados, para que puedan ser vendidos, pero la propiedad, el uso y el disfrute tiene que ser de las clases y del Estado peruano. Sin embargo, lamentablemente, a través de esta nueva ley de hidrocarburos se ha modificado el espíritu de esa propia Constitución y hoy se permite que el gas de Camisea esté beneficiando a otros sectores y sobre todo que esta riqueza que puede significar transformación de nuestra sociedad, transformación de la pobreza en el país, hoy en día estamos constatando que las amas de casa, que nuestros hogares tienen que abastecerse con un gas absolutamente caro cuando tenemos una riqueza que puede cambiar nuestra economía. Finalmente, solamente en esta mañana, expresar nuestro saludo de bienvenida a nuestros amigos y sobre todo decirles que Latinoamérica el día de hoy se ha unido en esta gran red latinoamericana que empieza a despertar la conciencia de los pueblos para defender lo que es nuestro. La unidad de todos los cusqueños para defender nuestra riqueza es el principio de lo que nos mueve. Yo saludo la presencia de las amas de casa, saludo la presencia de quienes son dirigentes de la sociedad femenina de desarrollo de Cusco, saludo la presencia de los sindicalistas presentes y también de lo que vienen a ser los jóvenes que están presentes el día de hoy para expresar su convicción de lucha en favor de nuestro pueblo. Muchas gracias. Saludarlos a todos los asistentes a este evento. Yo creo que es importante presentar y quisiéramos realmente que este evento que se está realizando se repita no solamente con los asistentes actuales, sino que toda la población en forma masiva asista y sobre todo a toda la población cusqueña preocupada en los quehaceres nacionales y regionales. Por otra parte, también quiero felicitar al Colegio de Abogados por haber organizado este evento, igualmente un saludo especial a nuestros visitantes. Repito que este tema es sumamente importante y es sugerente. Y el tiempo que pudiéramos debatir sobre los alcances y el significado de gas de Camisea sería interminable. Sin embargo, yo creo que trataremos de hacer un esfuerzo con la finalidad de precisar algunos aspectos. En primer lugar, yo creo que si queremos defender el gas de Camisea,
y queremos un desarrollo para el Cusco, podemos decir que sí, efectivamente, el gas de Camisea es una opción para el desarrollo de la región, es una opción de desarrollo para el Perú. Es una opción que necesariamente tiene que tener un tratamiento especial. Pero para ello tenemos que partir del principio de algo que los candidatos debían de tener en cuenta. En principio, no solamente de nivel regional, local o nacional, sino qué clase de desarrollo regional queremos para el Cusco. ¿Qué significa el gas de Camisea? Si no tenemos claro absolutamente nada, seguramente que en el transcurso de lo que nosotros particularmente voy a tener que hablar sobre el gas de Camisea, vamos a despertar algunas inquietudes. En tercer lugar, yo creo que existe la necesidad de que todos nuestros gobernantes y todos nosotros tenemos que tener una visión de desarrollo de nuestra región. ¿Qué clase de región queremos? ¿Hacia dónde apuntamos en el mediano y el largo plazo? Si nosotros no tenemos idea de una visión de desarrollo, una visión de lo que queremos de nuestro departamento, absolutamente no habremos caminado a ninguna parte. Por otra parte, también esta visión que tenemos, que debe ser de progreso, de lograr, digamos, mayores inversiones, de lograr prosperidad, de lograr empleo para nuestros jóvenes, sobre todo que nos van a seguir, indudablemente nos daría una clara luz de lo que realmente significa esta. También estamos conscientes de que es necesario que esta visión que tenemos tengamos que tener estrategias, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que no es además en el sentido de que el contrato es revisable, sí es revisable. Explotadores de este recurso natural. ¿Qué ha sacado el gobierno? ¿Qué ha planteado a través de sus representantes? Absolutamente nada. Creo que existe la necesidad de que nosotros tengamos que asumir la responsabilidad y exigir no solamente a los próximos gobernantes nacionales, sino regionales, para que asuman una responsabilidad consciente, porque no está en juego solamente el futuro de nuestra gente, de los que en este momento tenemos oportunidad de vivir, sino sobre todo este contrato, este proyecto tiene un compromiso generacional. Estamos jugando con el futuro de las generaciones que van a venir. Es un recurso importante. También tenemos que estar claros de que el gas de Camisea, como los demás gases de los hidrocarburos, no solamente sirve para producir energía eléctrica. La energía calorífica, eléctrica, etc., son energías simplemente donde realmente no hay industrias realizar proyectos para que esto sea. El gas de por sí es una materia prima para la industria, es una opción de desarrollo. Quiero comentarles de que hace una semana, unos días, fui a una tienda bastante importante donde vendían 30 de alpaca, que decía alpaca reina, fabricación cusqueña, etc., con todos los requisitos, ¿no? Alpaca 100%. Sin embargo, había una tarjetita que el gobierno exige y decía el 30% es de alpaca y el 70% es de krill. Entonces, vemos que desde nuestra artesanía, nuestros industriales, estamos dándole un uso racional al gas, sí es cierto, pero ¿a quién se está beneficiando? Y cómo realmente nosotros no aceptamos el objetivo de la vez. Por otra parte, también cuando se privatizó el gas de Camisea, se decía que el gobierno, el Estado, no era bien buen empresario. Sin embargo, ahora podemos decirles de que todas las empresas, sean privadas o sean del Estado, son rentables, siempre y cuando sean bien administradas y sobre todo se ejerce con cariño, con afecto, con sinceridad, con lealtad y absolutamente con limpieza y despejemos toda forma de corrupción. Por lo tanto, tenemos que decir pues, de que la situación de nuestro departamento es bastante lastimosa. Sabemos nosotros de que el 56% de nuestra población se halla desempleada, como también el 54% de nuestra población de Cusco alcanza niveles de pobreza, donde el 28% de ella se halla en extrema pobreza. Quiero hacer un poco de referencia a lo que significa el gas de Camisea y la forma como está influenciando
las empresas que en ese momento pretenden no solamente este lote del 88, sino los siguientes que más adelante vamos a hablar. Cuando el 86, el señor Dolores, en ese momento el barril de petróleo estaba $2 el barril. En este momento está superando los $70 el barril de petróleo, y no solamente eso, sino que esa proyección que se da, de acuerdo a los estudios del Banco Mundial, es que al próximo año, a mediados del 2007, este petróleo, el barril de petróleo, estará subiendo aproximadamente los $120. Entonces, el criterio que se trabaja cuando se fija precios y tarifas del petróleo no obedece precisamente a criterios técnicos, a criterios matemáticos o costos reales, sino sencillamente obedece a criterios de orden geopolítico. Si bien es cierto, ha subido en forma bastante importante el petróleo, no se debe a que los costos hayan sido incrementados, sino simplemente a la forma y a la conducta que tienen los países capitalistas, sobre todo la guerra que se produjo en Medio Oriente. Eso ha obligado a que Estados Unidos tenga que asumir esta responsabilidad y de subir los petróleo. Por otra parte, también quiero referir, si bien es cierto, cuando la CIEL firmaba ese contrato de siglo estaba en $12, en el año 2002, cuando el gobierno hizo el contrato, se exige una garantía, un fondo de garantía, que al final de cuentas todos los peruanos debíamos pagar, porque si fracasaba la empresa o tenía pérdida, necesariamente los petróleos, este costo de este precio tenía que ser incrementado, donde estamos viendo la figura que nosotros los economistas hemos dicho, que se socializaban las pérdidas, es decir, que todo el pueblo tenía que contribuir para que esa empresa fuera rentable, mientras que las utilidades eran privatizadas, es decir, la empresa sí nunca perdía en esas condiciones. Por otra parte, también quiero resaltar el hecho de que cuando se firmó el proyecto de gas de Calisea, ¿quién ganó? Una empresa, la Pluspetrol, la TET y la TCB. Entonces, hubo una crítica del que fue ministro de Energía, Federico Verante, y dijo que el Perú no debía firmar este contrato porque esta empresa era de tercer nivel, porque no tenía capital, recordemos, porque llegó un momento, el gobierno nacional tuvo que avalar, exigir a los organismos internacionales, no tenía técnicos, no tenía tecnología, no tenía experiencia, ni tampoco tenía un soporte o respaldo en experiencia. Es decir, de que habíamos hecho el peor negocio. Frente a esta situación, ¿qué es lo que sucedió? La FINE, una empresa petrolera y productora de petróleo, una empresa le dijo: yo les voy a dar la tecnología, les voy a dar el soporte técnico, pero usted va a dar el 50% de las personas. No aceptó, y prueba de ello que en este momento pues, se ha llevado adelante este proyecto, pero con miles de problemas, y seguramente van a tener que derivar la inexperiencia de esta empresa para que siga realizando. En cuanto a las reservas mundiales, es cierto, son importantes las reservas que tiene Perú, pero estamos muy lejos de lo que tiene Arabia Saudita, Rusia, Irak, etc., que tienen reservas por encima de los 1.500.000 pies cúbicos diarios. Por otra parte, también Perú, dentro del concierto de América Latina, no es tan importante, pero sin embargo satisface las necesidades de nuestro país y puede perfectamente cubrir las necesidades y posibilitar el desarrollo del país, siempre y cuando tengamos políticas de Estado que realmente estén comprometidas con el desarrollo del país. Decíamos nosotros que en ese momento la zona de Quillabamba, de Charate, etc., hay 4 lotes. El primer lote, que es de San Martín y Casiar, el kilómetro 88, está en plena producción, que debe de ser revisado si realmente tenemos un gobierno que esté comprometido con el país. Al costado de en zonas aledañas existe el lote del 56, me refiero al lote Pagoretti 1 y Pagoretti 2, que también tienen reservas similares a las que tiene el lote 88. Eso ha logrado la concesión, la Pluspetrol también. Pero ¿qué ha dicho nuestro gobierno regional? ¿Qué han dicho nuestros congresistas? ¿Qué ha dicho la autoridad regional? Etcétera, no han dicho nada. Sin embargo, ya está concesionada y se están haciendo los trabajos de perforación para también iniciar esa proyecto. Igualmente tenemos el lote 56 y el lote 57, me refiero al lote de Mipaya,
está en la zona de Cusco, Junín, Ureya, que también tiene reservas similares, al igual que el lote 58. Estos están en pleno proceso de estudios para que seguramente pronto tengan que ser visitados. En la medida de que nosotros tengamos un cambio de gobierno y tengamos gente comprometida en el Congreso, en el gobierno regional y en los gobiernos locales, podemos hacer algo para que se revierta esta tendencia. Se trató por el orden de los 1.700 millones de dólares. ¿Quién ha invertido en esto? En este momento ha invertido la 100 por el orden de los 500 millones. Como quiera que no cumplió con los contratos, dejó esa inversión. Y la Cruz Petrol ha invertido 500 millones y el financiamiento ha salido de fuera del gobierno peruano por el orden de los 700. Sin embargo, quiero resaltar el siguiente. El recupero de estas inversiones, la Cruz Petrol y las empresas asociadas han planteado de que estas recuperaciones de estos capitales lo harían en el lapso de 15 años. Pero si nosotros hagamos una relación, ¿cuánto costaba cuando se firma el contrato que estaba por el orden de los 22 dólares el barril, y en estos momentos se encuentra sobre los 70, ya habían recuperado aproximadamente 3.5 veces más en el año que tiene el contrato, y que esta recuperación que estaba planteada originalmente para 15 años estarían recuperando total su inversión si de mantenerse los precios no simplemente más, estarían recuperando una cosa totalmente no conveniente a los derechos de los intereses de los poderes. En primer lugar, quiero referirme al hecho de que ustedes saben perfectamente de que cuando se fracciona, se separa el gas, hay un gas seco y un gas líquido, o sea, realmente conformado por el metano y el metano, ¿no? Que sirven para fabricar una serie de polímeros a partir del polietileno, con el etanol a partir de alcoholes, es decir, una serie de cosas, y como también el metano, que es muy conveniente para la fabricación sobre todo de urea, de nitrógenos, ambos, y como también la fabricación de metanol, que tiene diversos usos tanto en la medicina como en la industria. En cuanto al gas propano, el poder energético, repito, el gas liviano nos es conveniente si pensamos en siderurgia y el desarrollo de la energía. En cambio, el GLP, o sea, los condensados, tiene una mayor cantidad de elementos que sí nos van a posibilitar el desarrollo de nuestra región, hacer algunas industrias agroquímicas, y sobre todo yo creo que tenemos que buscar que a partir del GLP se instale una fábrica de criogénica para la fabricación de una serie de polietilenos, propilenos, etcétera, que permitan producir productos de alta calidad para el mercado nacional y para la exportación. Mientras nosotros no tengamos una visión de lo que significa el GLP y los recursos y las posibilidades que nos van a significar como materia prima y como insumos para la industria, seguramente no vamos a poder lograr lo que realmente tenemos derecho. Por otra parte, también quiero referirme a que se plantea de que nosotros tenemos que tener, se plantea acá, la hacer los puntos con una medida de 12 pulgadas aproximadamente, que esto estaría dando la capacidad de uso de 40 millones de pies cúbicos por día, y la capacidad de uso para que en un punto de equilibrio para que esta empresa no pierda, nos exige de que tenemos que tener el consumo diario equivalente a 20 millones de pies cúbicos. La demanda actual apenas alcanza a 2 millones. Sin embargo, se esboza cómo podría justificarse este proyecto de gas de Camisea a partir de la conducción de un ducto. Sencillamente se nos dice que Cachimayo podría consumir 5 millones de pies cúbicos diarios y Gelsa 10 millones, pero ya Gelsa ha dicho que definitivamente no va a entrar, porque la capacidad instalada que tiene y la forma de reutilización del agua pues se va a permitir solucionar, por lo menos en mediano y largo plazo, este problema. Por otra parte, también se nos dice que la fábrica de cemento estaría consumiendo aproximadamente 8 millones de pies cúbicos diarios, y igualmente el comercio y el parque automotor estaría consumiendo alrededor de 2 millones. Esto quiere decir que realmente el señor Cuaresma, el presidente de la República, hablaba incluso con el mercado, no es explicado en estas condiciones, pero nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Ya
alternativo, estaríamos pensando en hacer una carretera. La carretera nos estaría costando 140 millones, habría solamente una diferencia de 13 millones. Esto significa, en cuanto, si nosotros necesitamos que se haga el ducto, estaríamos pagando, subvencionando a partir del canon que tenemos para que la empresa pues se beneficie exclusivamente, no solamente con materiales y la tecnología, pero sino también que sea sustentabilidad. Creemos que acá los economistas tienen que jugar un papel importante viendo las alternativas. Si ese gas es lo más conveniente que venga por ductos, hagamos por ese camino. Si nosotros vemos de que la carretera sí va a integrar a los demás sectores, llámese agricultura, ganadería, forestal, hagamos el turismo, etcétera, hagamos por eso. Y si vemos que es mucho más rentable por ferrocarril, hagamos esa propuesta. Hay esas tres alternativas, hay algunos perfiles que nos muestran que esas podrían ser las alternativas. Sin embargo, yo creo que hay necesidad de que estas posibilidades tengan que ser desarrolladas. El sector transporte, el sector de la industria, el turismo, hay una serie de sectores que tienen que jugar un papel importante en el desarrollo de la región si nosotros tenemos una posición más grande. En cuanto a los precios, lo que hablaba acá nuestro amigo visitante, debo decirles de que este contrato, que es el primer contrato del gobierno transitorio que dice que cumple 8.5, establece para la exportación el millón de precios a 0,60 céntimos de dólar. Nuestro puerto. En segundo lugar, ¿qué dice? Habla también que los precios, cuando se trate de centrales térmicas eléctricas, se estaría cobrando $1. Y cuando se habla de otros usos industriales y de uso doméstico, se plantea $1. Yo creo que acá estamos viendo cómo estos gobiernos que se han sucedido en forma consecutiva han tenido una política imprevista. Cuando lo más lógico era que el precio, si se quiere hablar dentro de una economía globalizada, moderna, sea el mismo en última instancia a nivel internacional. Pero sin embargo, acá que se nos dice, señores, si ustedes quieren hacer uso del gas, tienen que pagar ese monto que por sí es bastante prohibitivo. Entonces, es 80. Entonces, hay razón de que nosotros tengamos que vender ese millón de litros al exterior en 0,60 céntimos de dólar, cuando decimos que se utilice la termoeléctrica, debe cobrarse $1, y cuando decimos que las amas de familia, los que quieran poner en coche paguen solo 80, creo que acá hay necesidad de más innovar, o a este gobierno les hemos dicho las cosas diferentes. Por lo tanto, yo creo que acá hay necesidad de que esto tenga que ser tratado a profundidad. Finalmente, quiero decir que este proyecto de Camisea en las condiciones, lo único que está haciendo es reafirmar el modelo primario exportador que tiene nuestro país. Y en estas condiciones absolutamente no se van a generar, no va a haber inversiones, no va a haber generación de puestos de trabajo, y la pobreza, al contrario, se incrementará. Por otra parte, también esto nos indica que el Perú seguirá ocupando y seguirá siendo un país marginal dentro de la economía mundial. Esto no va a posibilitar, este modelo no va a posibilitar el desarrollo de la petroquímica. Tenemos que exigir, y hemos dicho, de que el gas licuado debe venir acá, porque eso sí nos va a posibilitar de que podamos darle un mejor uso, y también nos va a posibilitar de que, como quiera que tenga un mayor poder calorífico, nos va a permitir poner en funcionamiento las minas que tenemos en la zona de Chupilijas, de Liquitaca, Espinal, y tampoco tenemos que pensar, porque alguna vez el gobierno del señor Toledo nos metió en hierro esto no tiene valor absolutamente nada. Tenemos que procurar sacar e instalar siderúrgico para producir acero, porque eso sí es rentable, eso sí va a traer desarrollo, y no solamente va a posibilitar el desarrollo de la construcción, sino también de muchas industrias. Por otra parte, también, repito, este gas, en las condiciones que está siendo explotado, no va a generar valor agregado, por lo tanto, simplemente será explotado como materia prima. Ya hemos dicho que tampoco va a generar inversiones, ni puestos de trabajo, ni va a superar la pobreza. Es necesario, repito, que tengan que tomarse medidas. Yo creo que lo primero, lo fundamental, es
desde el punto de vista legal, primero hacer un cambio de la Constitución con la finalidad de que permita que el Estado recobre el rol empresarial que le corresponde. Es decir, tenemos que repotenciar Perú Petro, porque creo que tiene la experiencia suficiente para poner en funcionamiento los proyectos gasíferos. En segundo lugar, tenemos que buscar, digamos, el cambio de las leyes que se han dado para favorecer exclusivamente a las extranjeras. Y en tercer lugar, yo creo que hay que revisar absolutamente los contratos de privatización y oponernos, de hecho, a las nuevas contrataciones y licitaciones que el gobierno está realizando. Acá quiero repetir de que existen países que son totalmente capitalistas, que son neoliberales. Me refiero a Australia. Australia no ha renunciado a ninguno de sus recursos, llámese mineros, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Ellos siguen siendo dueños. ¿Y qué es lo que están haciendo? Licitan la administración, la gerencia, el financiamiento, es decir, a nivel internacional. Y ahí está trabajando recién, viendo todo lo que es la explotación de los hidrocarburos, como también hay grandes empresas chinas que están viendo el tratamiento que se les da a las reservas mineras que se tienen. Entonces creo que acá la posición de nuestro próximo gobierno tenemos que exigir que no renuncien a nombre de los peruanos al derecho de los recursos naturales. Tenemos que exigir y decir los recursos naturales son de Perú y punto. Y quienes tengan que venir, invitemos a las empresas grandes, hay técnicos y la tecnología se compra y los mercados también. Entonces ellos tendrán que venir trayendo su tecnología, trayendo sus técnicos, etcétera, y buscando financiamiento para que realmente nosotros tengamos que beneficiarnos de tal forma que esto sí genere posibilidades de desarrollo de nuestro país. Por otra parte, también existen algunos temas que tienen que ser tratados. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué políticas tienen que implementarse para atraer inversiones? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo es que nosotros vamos a salir de la pobreza? ¿Cómo vamos a hacer posible de crear, digamos, convertir a todos los empresarios, a todos los productores, para que realmente puedan tener acceso a las fuentes de crédito? Eso no lo tienen. Y tenemos que también, por otra parte, establecer políticas para atraer tecnología, repito, crear infraestructura, buscar financiamiento, crear... Chacón Galindo, integrante de este ilustre colegio y teniente alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, vamos a recibir sus palabras de saludo, para lo cual le invitamos a pasar aquí al... Gracias. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, señor licenciado Aníbal Aguilar, ciudadano de la hermana República de Bolivia, distinguidas damas representantes de nuestra sociedad civil debidamente organizada, damas, caballeros, señoras regidoras de la Municipalidad Provincial del Cusco, un saludo para todos ustedes. Me voy a permitir darme la licencia de expresarles que no vengo en representación de la Municipalidad del Cusco porque no he solicitado ni recibido autorización alguna. Pero ello no me prohíbe que como primer regidor y como ciudadano cusqueño pueda expresar la verdad de lo que pasamos en nuestra patria y particularmente en nuestra tierra, el Cusco. Creemos que la indignación, creemos que la vergüenza que podemos llevar como cusqueños es de saber de que somos propietarios de uno de los recursos naturales más grandes que pueda tener nuestro país y sin embargo no gozamos de él en lo absoluto, por el contrario somos perjudicados. No pretendo entrar ni ingresar al aspecto técnico porque ya lo dijo el economista Hernández en algunos aspectos. No pretendo ingresar a la crítica de ninguna institución. Quiero llegar con mis palabras a ustedes, particularmente jóvenes que están en este auditorio, para saber de que ustedes no son la esperanza del futuro del Perú. Ustedes son la verdad del presente del Perú. Y tenemos nosotros generacionalmente la responsabilidad de tener que motivar, de tener que incentivar para que tengan
que tomar, como se dice, las acciones dentro de la razonabilidad, dentro de lo jurídico y dentro de lo real. Yo debo felicitar al Colegio de Abogados, a la Red Latinoamericana de Defensa de los Recursos Naturales por esta labor, y voy a tomarme la licencia también de obtener de esa conferencia de prensa realizada por el licenciado Aníbal Aguilar de 3 puntos para poder llegar al convencimiento de lo que debemos de hacer. Primero, conocimiento. Debemos saber de nuestros recursos, no solamente el gas, de tantos recursos naturales no renovables que tenemos en esta parte de nuestro país y en el país en general. Ese conocimiento a través de los medios de difusión, a través de la cátedra, a través de los foros como este, la defensa de esos recursos naturales. ¿Cómo es posible que peruanos, cómo es posible que cusqueños nos tengamos que callar en todo idioma para no reclamar y defender lo que nos pertenece? ¿Y cómo es posible que no podamos tener la capacidad para poder motivar a nuestros empresarios nacionales particularmente, y en buena hora si fueran nativos cusqueños, para poder empezar a motivar la inversión? 3 aspectos que me pareció de suma importancia en la conferencia de prensa. Y tenemos un ejemplo del hermano país de Bolivia, que ellos con el lema "el gas es para los bolivianos" se están haciéndose defender frente a intereses extranjeros. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos del sur, Arequipa, Puno y Tacna, tengan que haber conformado a través de sus autoridades, a través de la sociedad civil, un comité de defensa a ese anillo, a ese círculo que se pretende dar al gas de Camisea en base a un país del sur llamado Chile? ¿Cómo es posible que nosotros, los cusqueños, nos callemos a ello? Creo que es tiempo y oportunidad de tener que empezar no solamente a ir a analizar el aspecto técnico, sino también el aspecto político y el aspecto social, para motivar a nuestra juventud y poder defender estos recursos naturales. No quiero extenderme más, porque creo y estoy convencido lo que vamos a escuchar del licenciado Aníbal Aguilar nos va a ilustrar cómo se defiende, cómo se ha defendido un recurso natural, el gas, en Bolivia. Y empecemos a decir: el gas para los cusqueños, el gas para los peruanos, y no podemos claudicar a nuestros legítimos intereses. Por ello, reitero la felicitación a nuestro ilustre Colegio de Abogados y reitero la felicitación a la Red Latinoamericana de Defensa de los Recursos Naturales. Y para concluir, le digo que este título y el patrimonio nacional exige la revisión de los contratos del gas de Camisea es una verdad, porque primero está el interés nacional, el interés público, antes que la escritura de aquello que se ha hecho con falta de transparencia. Y ojalá me aprovecho en esta oportunidad para decir a nuestros congresistas que si ellos pudieran poner una cuota de realidad política y de sacrificio, de que sea la primera, sus 118.000 soles que van a recibir en este mes, pueda ser para poner la primera cuota de hacer un proyecto de traer el gas de Camisea a esta ciudad de Cusco. Gracias.